Muy buenos días, hermanos y amigos que están conectados con nosotros y están viendo este video. Mi nombre es David Anglada. Yo soy el pastor de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y estoy muy gozoso de nuevamente estar aquí con ustedes y poder compartir este rato en esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado para compartir la palabra de Dios todos juntos. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de un tema que ha estado en mi corazón por mucho tiempo, creo que por varios años, y es algo que aún en la congregación nuestra hemos estado hablando acerca de esto, hemos hablado acerca de estos puntos en muchas ocasiones con diferentes personas, con matrimonios, con individuos que han venido a la fe en Jesucristo y que quieren conocer cómo vivir de una manera mucho más eficiente con los demás, consigo mismos y obviamente con Dios. Y el título que le hemos puesto a esta predicación del día de hoy, a este mensaje, es Aprendiendo a vivir en justicia. Vamos a dividir este mensaje en dos mensajes, en al menos dos mensajes. Y hoy en particular nos vamos a concentrar en aprender a vivir en justicia con Dios y con los demás. La próxima ocasión que nos reunamos vamos a hablar acerca de cómo aprender a vivir en justicia con nosotros mismos y qué es lo que queremos decir acerca de eso. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo aprender a vivir en justicia, cómo vivir en justicia con Dios, cómo vivir en justicia con los demás. Para poder comenzar este tema, tenemos que comprender a qué nos referimos con justicia. Y en este sentido nos queremos referir específicamente al sentido práctico de la justicia, el sentido de lo que se ve acerca de la justicia. Si bien vamos a mencionar lo teológico acerca de la justicia, realmente para este mensaje queremos mirar lo práctico. Cuando yo me relaciono en justicia o en injusticia con alguien, yo me relaciono en justicia con esa persona o en injusticia basado en varias cosas. Lo primero es cómo yo juzgo lo que está delante de mí. ¿Lo considero bueno? ¿Lo considero malo? ¿Lo considero digno o indigno? ¿Lo considero perfecto o lo considero deficiente? La justicia tiene que ver con juzgar, con decidir si algo está bien o está mal. La justicia también tiene que ver con justificar. Cuando nosotros discernimos entre algo que está bien y algo que no lo está, nosotros en ese momento decidimos justificar o no justificar. Decidimos en ese momento decir, eso es justo, pasó la prueba, está en una posición justa y correcta. O lo contrario, esto que estoy evaluando, esto que estoy mirando delante de mí, no es justo. No es algo que está correcto, está mal y por lo tanto no lo justifico. Justificar, juzgar son parte de lo que vamos a llamar ahora justicia. Y nosotros, como hemos dicho, vamos a hablar acerca de aprender a vivir en justicia. Y lo primero que vamos a ver es cómo aprender a vivir en justicia con Dios. Para esto yo quiero ir a varios pasajes y vamos a estar mirando muchos pasajes diferentes. El primer pasaje que quiero que miremos dice de esta manera, está en Hechos, el capítulo 17, versos 30 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y por supuesto, aquí estaba hablando de Jesucristo. Dios
ha diseñado un día donde Él, por medio del hombre Jesucristo, que murió y resucitó, que siendo Dios tomó forma de hombre para sufrir lo que y vivir lo que nosotros vivimos, tomar la condición misma nuestra, aún siendo Él Dios, fue muerto, pero resucitó. A ese Dios hombre, Dios lo ha designado como el juez de todas las cosas. Un día, nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Y cuando regrese, cada uno de nosotros vamos a estar de pie delante de Él. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho. Nuestro Señor nos va a juzgar a nosotros, va a juzgar a todo el mundo. ¿Ok? Miremos el segundo pasaje, que está en Juan 5:27. En la Nueva Versión Internacional, Jesús, hablando de sí mismo, de lo que el Padre había hecho con él, dijo así: y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Otra vez podemos ver que Jesucristo es quien va a juzgar. Lo mismo podemos ver en Apocalipsis 19:11, ya refiriéndose al fin de los tiempos. En la Reina Valera del 1960 dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Está refiriéndose nuevamente a Jesucristo. Quiere decir que queda muy claro que el único que es capaz de juzgar con justicia, el único que puede mirar el corazón del ser humano, las acciones que se llevan a cabo y decidir con total perfección si están bien o están mal, si van de acuerdo a Él como Dios o no van de acuerdo a Él, es Dios mismo. Y aquí estamos viendo que Jesucristo, como el Hijo de Dios, ha sido designado como el juez de toda la tierra. Él traerá su juicio. También dice en relación a esto la palabra en Romanos capítulo 3, versos 9 al 12, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo luego de varios capítulos demostrando cómo los judíos eran pecadores, cómo los gentiles eran pecadores, cómo la persona religiosa es pecadora, cómo las personas que nunca escucharon de Dios son pecadores, cómo todos son pecadores. Y continúa diciendo así: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Quiere decir que Dios ya ha hecho un decreto y el Espíritu Santo ha permitido que ese decreto, ese juicio, ya quede plasmado en las Escrituras para que nosotros sepamos dónde estamos nosotros en cuanto a la justicia de Dios. En cuanto a la justicia de Dios, todos y cada uno de nosotros somos culpables. Todos nosotros somos defectuosos. Todos nosotros somos imperfectos. Ninguno de nosotros es capaz de hacer lo bueno con total perfección. Tanto en los Salmos se menciona estas mismas frases, como también en Eclesiastés se menciona que no hay ninguna persona bajo la tierra en la tierra que pueda tratar de hacerlo todo bien y que todo le salga perfectamente bien. No hay nadie. Esto es importante que lo veamos, porque aprender a vivir en justicia con Dios implica algo muy sencillo que ya acabamos de ver. Implica entender unas realidades. Primero, solo Dios es justo.
Solo Dios es perfecto. Solo Dios es totalmente santo. Nosotros no lo somos. Nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos totalmente santos. No solamente eso, lo justo, lo que es justo, es que ante un Dios santo nosotros recibamos un castigo y seamos alejados totalmente de Él. Eso es lo justo. Para yo comprender a la justicia de Dios, yo tengo que comprender que mi condición de imperfecto, no solo de pecador, sino de imperfecto, de no ser capaz de ser perfecto en todas las cosas, me aleja de Dios. Un Dios que es totalmente santo, que es totalmente poderoso y que es totalmente perfecto y que lo sabe todo, lo conoce todo. Dios resolvió nuestro problema al enviar a su Hijo Jesucristo para justificarnos. Él nos declaró justos ante Él por medio de Jesús, quien recibió el castigo que nosotros justamente merecíamos. Quiere decir que para yo andar de manera justa delante de Dios, yo debo reconocer, primero que nada, que estoy totalmente no justificado delante de Dios, soy culpable, pero que Dios proveyó una manera de quitar toda la culpa que nos alejaba de Él. Lo hizo por medio de Jesucristo, y si yo creo en Jesucristo, si yo recibo la vida nueva que Jesucristo me da, porque Él vino y no solamente murió, Él resucitó, Él conquistó a la muerte y conquistó al pecado, conquistó toda la imperfección a la cual el ser humano vino desde el momento en que empezó a pecar. Si yo recibo a Jesucristo, ahora vengo a estar justificado delante de Dios. En muchas ocasiones hemos mencionado cómo cuando nosotros venimos a Jesucristo, el Padre Dios nos mira a cada uno de nosotros, y aún en medio de las imperfecciones en las cuales continuaremos viviendo como humanos, Él nos ve a cada uno de nosotros como si no las tuviésemos, como si fuéramos totalmente justos. Y lo somos, porque Él ha declarado que todo aquel que viene a su Hijo Jesucristo es justificado. Todo aquel que viene a Jesucristo se le ha removido toda la culpa. Es ahora acercado a Dios. No está lejos, sino que ahora está cerca de Dios. Yo entonces, para andar en justicia con Dios, debo creer que esto fue hecho por mí. No creer lo que Jesucristo hizo por la humanidad hace que esa justificación no se aplique a mi vida. Y por lo tanto, aunque siga siendo igual que todos los demás, igual que los que han creído en Jesucristo, tal vez mejor, más bueno según mi criterio o un poco menos bueno, para Dios estoy totalmente separado de Él por no haber recibido aquello que me justifica, lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Él tomó el castigo, Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Cuando eso lo aplicamos a nuestra vida, trae una total salvación, una total liberación para nosotros. El otro asunto, y es el último que vamos a mencionar de este punto, es que para yo poder vivir en justicia con Dios, yo tengo que evitar tratar de alcanzar por mis propias fuerzas o por mi propia bondad el arreglarme delante de Dios. Tratar de alcanzar esto por mis propias fuerzas o por mi propia bondad resulta en regresar a la condición de culpable ante Dios. Quiero que piensen esto por un momento. A muchos de nosotros se nos enseñó que tenemos que ser buenas personas, que si eres malo, Dios te va a castigar.
Y que si eres bueno, entonces Dios te tiene que perdonar porque eres bueno. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Dios las ve muy diferente. Dios ve que todos los seres humanos están lejos de Él. Todos han pecado. Aún la persona que todos consideraríamos más buena o más perfecta en todo sentido o más santa en todo sentido, está totalmente lejos de Dios a menos que haya recibido la justicia que viene por recibir el sacrificio que Jesucristo hizo por su vida. A menos que eso no ocurra, la persona que nosotros consideremos más santa del mundo, para Dios está totalmente lejos. Cuando nosotros creemos que por nuestro buen andar en la vida, por nuestras buenas acciones, Dios ahora nos tiene que justificar, cometemos un grave error. Y es un grave error porque menospreciamos lo que Él hizo por nosotros. Esto es muy importante entenderlo. Porque muchas veces nosotros creemos que la aprobación para nuestras vidas depende de lo que nosotros hagamos. Y realmente depende de lo que Él ha hecho por nosotros. No de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él ha hecho. Si hay una parte que usted tiene que hacer, y es la parte de creer y recibir, y dejar atrás todo lo que era de vivir a la manera de usted y ahora recibir el regalo de la nueva vida en Jesucristo. Cuando usted lo recibe y lo recibe de todo corazón, ahora usted es una persona que ha sido acercada a Dios. Ahora usted es una persona que anda en justicia delante de Dios. Ahora es una persona que puede andar con la cabeza en alto, aún sabiendo que ha cometido muchísimos errores en la vida, o pocos, pero porque sabe que Dios lo ha justificado. Y eso es andar en justicia con Dios. Creo que esto al menos para aquellos que han estado en esta congregación por mucho tiempo, creo que es algo que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, no va a ser nuevo. Para otros quizás lo es. Y si es así, realmente lo más importante del día de hoy es que usted entre en esa condición justa con Dios. Más allá de todo lo demás que hablaremos el día de hoy, lo más importante es que usted pueda estar cerca de Dios. Para eso usted necesita recibir lo que Jesucristo ha hecho por usted. Usted necesita confesar con su boca y creer de todo corazón, que el Hijo de Dios, Jesucristo, sí vino al mundo a tomar el lugar de castigo y de culpa que realmente le pertenecía a usted. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz, en un momento determinado le dijo a su Padre Dios, a quien siempre llamaba su Padre, le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento de Jesús ir a la cruz, Jesús estaba tomando el castigo y el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento no se refirió a Dios el Padre como su Padre, sino como al Dios de toda la creación, como al Dios de todos los seres humanos. Dios estaba totalmente lejos de cada uno de nosotros por nuestro pecado. Y en ese momento aún se alejó, le dio las espaldas a Jesús mismo. Lo abandonó en ese momento. Porque en ese momento en Jesús estaba cargado todo el pecado de toda la humanidad. Cuando usted cree lo que Jesús hizo por usted, que tomó ese lugar por usted y que de verdad murió, pero que luego, como no tenía pecado en sí mismo, la muerte no se pudo quedar con él y resucitó, porque la muerte solo se puede quedar con aquellos que tienen pecado. Cuando usted cree eso, entonces usted pasa a tener una vida eterna. Aún estando aquí en la tierra, aún antes de morir,
Usted ya puede experimentar lo que es una nueva vida en Jesucristo, una vida eterna, una vida de estar cercano a Dios desde ahora y por siempre. Cuando usted muera, no quedará muerto en el sentido de estar alejado de Dios. Usted pasará y continuará a estar delante del Señor, tal como ahora podemos estar cercanos al Señor. Y la Escritura dice que nos podemos acercar a Él, al trono de su gracia, con total confianza. Eso es lo que está para todos ustedes que en el día de hoy reciben de todo corazón la obra de Jesucristo en sus vidas. Eso es una gran noticia, es una buena noticia. Y ese es el primer aspecto de lo que queríamos ver hoy. Así es que aprendemos a vivir de manera justa con Dios, sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes somos nosotros y sabiendo lo que ha sido hecho para nosotros para poder ser justificados. Ahora vamos a hablar acerca de aprender a vivir en justicia con los demás. Y para esto lo vamos a dividir en dos aspectos diferentes. El primer aspecto creo que es el más fácil de comprender, por eso lo vamos a ver primero. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo el capítulo 7. En Mateo 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículos 1 al 5. Vamos a ver algo que Jesús dijo. Y no fue esta la única ocasión en que él hizo estas palabras, pero con este versículo lo vamos a comprender. Jesús dijo esto: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Aquí se está hablando específicamente de no juzgar las intenciones del corazón de los demás. En otras palabras, el no tratar de interpretar el por qué alguien hizo algo, especialmente cuando estamos tratando de discernir entre bueno y malo. Cuando alguien hace algo, especialmente cuando lo consideramos malo, en ese momento es muy tentador que nosotros digamos lo hizo mal porque tal cosa. Y al hablar, declaramos usualmente lo que nosotros creemos que está en el corazón de la persona. Eso es juzgar. Eso es lo que Dios dice que nosotros no debemos hacer. ¿Por qué no lo debemos hacer? Porque ese derecho solo lo tiene Dios. Solo Dios tiene el derecho de juzgar las intenciones del corazón. Dios en algún momento particular, en medio de todo lo que ocurre en la iglesia del Señor, Dios puede mostrar por su Espíritu Santo, dar una palabra de ciencia, de conocimiento y mostrar lo que hay en el corazón de una persona. Eso es diferente, eso es Dios hablando, eso es Dios trayendo una manifestación de su Espíritu para que todos en la iglesia del Señor nos beneficiemos de ello, y especialmente aquel que recibe eso que Dios ahora le está hablando y que le está mostrando acerca de su propio corazón. Pero aquí Jesús está hablando de cuando nosotros notamos los errores que los demás cometen y somos rápidos en señalar los errores, y más aún vamos al punto de querer interpretar cuáles son las intenciones del corazón del otro. Esto es muy importante comprenderlo, porque hoy vamos a hablar de otras cosas que sí debemos juzgar. Pero el corazón de las demás personas, nunca la debemos juzgar. El por qué alguien ha hecho algo, nunca lo debemos juzgar. Si nosotros aplicáramos esto a asuntos como las relaciones entre los hermanos en Cristo, a asuntos como las relaciones entre los padres y los hijos, y quizás más claramente todavía,
la relación entre esposos y esposas, nosotros veríamos cuán grande libertad hay en nuestras vidas para andar en justicia con los demás. Porque andar en justicia con los demás implica que yo nunca juzgo las intenciones de los demás. Es más, si alguien ha hecho algo que parece bueno, yo puedo declarar, como veremos a continuación, que algo ha sido hecho de una buena manera o de una mala manera. Sin embargo, aún así no puedo declarar que el corazón de esa persona al hacerlo fue un buen corazón. Solo Dios juzga las intenciones del corazón. Hay un error muy grave en la cristiandad actual y es que se ha perdido el entendimiento de la justicia de Dios en este sentido, en lo práctico. Cuando yo estoy caminando cada día y relacionándome con las personas que están a mi alrededor cada día, yo necesito poder aplicar la justicia de Dios en el sentido de la cual estamos hablando hoy. Hay muchos otros aspectos de la justicia de Dios, pero en el sentido de lo que hablamos hoy, cuando yo miro algo que está correcto o incorrecto, hay una acción que yo debo tomar acerca de eso, pero nunca esa acción debe incluir juzgar la intención del otro. Tal es así que Jesús dice que seríamos hipócritas si hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros, al juzgar las intenciones de los demás, estamos cayendo en el error de no darnos cuenta que nosotros mismos también tenemos pecado, que no estamos en el derecho de juzgar las intenciones de nadie. Y si no estamos en el derecho de juzgar las intenciones de nadie, pero lo hacemos, no solamente no andamos en justicia con los demás, tampoco andamos en justicia en cuanto a Dios, porque nosotros nos volvemos los jueces, cuando solo Dios es el verdadero juez. Esa es parte de este primer aspecto de andar en justicia con los demás. Hay otro versículo que se lo menciono, está en Romanos 14, versículo 10, donde dice de esta manera, en la Nueva Versión Internacional: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Todos nosotros nos pararemos delante de Dios y la palabra dice, y Jesús mismo lo dijo en diferentes ocasiones, que las intenciones del corazón van a ser reveladas. Todo lo que nosotros hicimos, bueno o malo, en ese momento se va a determinar la verdadera intención como lo hicimos. La próxima vez que nos reunamos y miremos este video, también hablaremos acerca de cómo nosotros debemos vivir en justicia con nosotros mismos. Y les adelanto algo, para eso es necesario que nosotros tampoco juzguemos nuestro propio corazón. Solo Dios conoce la intención de nuestro corazón, nosotros no. Por más que usted se conozca a usted mismo, usted nunca va a ser perfecto en el juzgar su propia intención. O sea que nosotros no juzgamos las intenciones de los demás y tampoco las nuestras. No juzguemos a nuestro hermano, porque al hacer eso estamos menospreciando al hermano. Y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Ese es el primer aspecto acerca de esto, de aprender a vivir en justicia con los demás. Ahora vamos a ver el segundo aspecto. Este es un aspecto que ha sido abandonado. Por un lado, ha habido un error en muchos dentro de la Iglesia del Señor de señalar con el dedo las malas intenciones y la maldad en el corazón de los demás. Ya vimos que eso es un error. Solo Dios tiene el derecho de hacer eso
y ante Dios todos somos pecadores. Pero hay otro aspecto de esto y lo vamos a encontrar en diferentes pasajes que vamos a ver. El primero que vamos a ver está en Primera de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16 y dice así: el que no tiene el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Aquí se nos está diciendo que los espirituales, los llama la palabra en otros momentos los perfectos, los que andan siendo guiados por el Espíritu de Dios, los que andan siendo guiados por la mente de Dios, por la mente de Cristo, por la manera de pensar de Dios, no por la manera de pensar de este mundo o de la cultura o de la religión de por sí mismo o la sociedad en general, sino la manera de Dios. Aquellos que andan de esa manera, aquí dice que tienen que juzgar todo. Aquí tenemos que aclarar que no hay ninguna contradicción. Parecería que hay una contradicción cuando vimos a Jesús decir que no juzguemos a los demás. Y aquí nos está diciendo la palabra que juzguemos todo. Y hay una diferencia muy grande. En el pasaje que vimos anteriormente en Mateo, Jesús está hablando de no juzgar las intenciones del corazón de los demás. Ya eso hablamos acerca de eso. Pero aquí se habla de juzgar todo que todo lo que se hace. En otras palabras, juzgar todas las acciones. Algo que, si bien ha sido un error para muchos creyentes, el juzgar las intenciones del corazón de los demás, ha sido quizás un error más común todavía el no juzgar las cosas que tenemos que juzgar. Yo quiero mostrarles que con otros pasajes también que cuán necesario es para Dios que nosotros ejerzamos nuestra capacidad de juzgar todas las cosas. En otras palabras, de decidir qué está mal y qué está bien. La iglesia de Jesucristo, la columna y el baluarte de la verdad de Dios sobre la tierra, la iglesia. Cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, somos llamados por Dios. Más aún, hemos sido mandados por Dios, enviados por Dios, no solamente a predicar el Evangelio de Jesucristo, sino a predicar el Evangelio de Jesucristo mostrando lo que está bien y lo que está mal. Le leo, por ejemplo, un ejemplo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, y esto está en 1 Corintios capítulo 5. Y esta es una situación muy delicada que estaba ocurriendo en esa iglesia local y el apóstol Pablo les escribe y les dice así, esto está en la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales,
Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Yo quiero que ustedes noten en este pasaje muy serio de la palabra que aquí el apóstol Pablo está diciendo que a la persona se le debe juzgar. Las personas deben ser juzgadas por nosotros. Ya hemos dicho que nunca en cuanto a la intención, pero siempre en cuanto a aquello que hacen bien o mal. En este caso, había una persona que, llamándose hermano en Cristo, un llamado cristiano, andaba actuando de una manera donde estaba con la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo les corrige a los corintios diciéndoles que hasta ellos parecían estar orgullosos de que eso estuviera pasando. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo nada. Ellos necesitaban juzgar al hermano. En ningún momento en este pasaje se habla de juzgar el por qué lo estaba haciendo. Eso le pertenece a Dios. Sin embargo, ellos estaban llamados. Pablo le está recordando a ellos que ellos tenían que juzgar lo que este hermano estaba haciendo, al punto de que si este hermano no se arrepentía, se apartaran totalmente de él. Es muy importante que aquí explica, el apóstol Pablo les explica a ellos que esto se hace dentro de la iglesia del Señor. Nosotros no podemos ir por el mundo, ir juzgando lo que hacen bien o mal las personas del mundo, porque si fuera así, nos volveríamos locos, nos tendríamos que ir de este mundo. No tendría sentido. Si alguien no tiene a Jesucristo, aunque se comporte bien, está lejos de Dios y está mal en su vida. Sin embargo, está hablando de juzgar todas las cosas hechas dentro de la iglesia del Señor, entre aquellos que a sí mismos se llaman cristianos o hermanos. Aquellos que dicen, yo creo en Jesucristo, pero andan en una conducta, en un comportamiento que tiene que ser señalado como incorrecto, como pecaminoso. A esos, si no se arrepienten, es mejor entregarlos a Satanás. Entregarlos a Satanás en el sentido en que lo dice este pasaje, para que Dios, permitiéndole a Satanás que juzgue la vida de esa persona, que ataque la vida de esa persona tal vez tenga la oportunidad de ser salva. Porque en esto está la misericordia de Dios. Si una persona que dice ser hermano en Cristo anda mal, anda en pecado y nadie le dice que está mal, siempre tiene estas malas actitudes o lleva a cabo un pecado que fácilmente es condenable, de ver que es condenable, está equivocado delante de Dios, pero nadie le dice nada, ahí no se ve el amor de Dios, ahí no se ve la misericordia de Dios. Ese hermano, si mañana se muere, se va a ir al infierno porque creyó que era hermano, pero no lo era. Creyó ser hijo de Dios, pero no lo era. Se estaba engañando a sí mismo. En cambio, uno que la iglesia le señala, y con la iglesia aquí se refiere a la iglesia completa, a los pastores que representan la iglesia, a hermanos en Cristo que se acercan a la persona y le exhortan fuertemente a dejar la manera de vivir en que están viviendo. Esa persona ahora tiene una oportunidad, la oportunidad de haber sido confrontada con su pecado. Si esa persona se arrepiente, se salva. Si esa persona no se arrepiente, tal vez lo mejor
es pedirle a Dios que le permita a Satanás que traiga daño a su vida. De tal manera de que la persona sí, tal vez sí, viéndose en una condición tal vez de grave enfermedad o de un accidente o de algo que le ocurra, tal vez así finalmente se arrepienta y no vaya a morir habiendo creído que estaba bien con Dios cuando no estaba y su alma perderse por la eternidad. Aquí hay amor de Dios. Esto también implica algo, y en las palabras del apóstol Pablo se ve algo muy serio en todo esto. Se ve el hecho de que la iglesia se espera que haga este trabajo. Esto no es un trabajo solamente para los pastores, esto es un trabajo para todos nosotros. Si usted ve a su hermano andar mal en el Señor, usted que lo vio es llamado a corregir a ese hermano, a corregirlo en amor, pero corregirlo. Allí mismo también en 1 Corintios 6 hay otra situación. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, en la Reina Valera del 60 dice así, 1 Corintios 6:1 dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tienen juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, aquí volvemos a ver claramente que no se juzgan las intenciones de los hermanos, sino las conductas y las acciones entre los hermanos. Si hay un trato incorrecto entre los hermanos, los que ven esto tienen que juzgar esto. Tienen que corregir esto. Son llamados a corregir esto. La iglesia es un organismo vivo. Si un animal a mí me pica en la espalda, inmediatamente mi mano va a querer rascar la espalda o va a querer sacar ese animal de la espalda. Los miembros del cuerpo de Cristo ayudan a los otros miembros del cuerpo de Cristo, no solo cuando las cosas están bien, sino cuando funcionan mal también. Cuando no hacen lo que es correcto, hay un juicio que se tiene que hacer, hay un juzgar que se tiene que dar. Qué terrible, como está hablando en esta situación, cuando hermanos en Cristo recurren a las autoridades civiles, a los jueces de este mundo, para resolver disputas que tienen con sus propios hermanos en Cristo. Ojalá esto nunca ocurra en nuestra iglesia local, en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero ocurre. Hermanos que se acusan unos a otros, y esto para exhibición delante de los impíos, de los que no conocen al Señor. ¿Acaso no hay hermanos en Cristo que puedan mediar, que puedan juzgar entre lo correcto o lo incorrecto de un hermano o el otro? El Señor nos está mandando a hacer nuestra parte en esto. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Hay que examinar todas las cosas. Dice también en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquellos que han creído en Jesucristo, que están creciendo en el Señor, que están madurando en el Señor, son llamados a discernir el bien y el mal, aún entre sus hermanos.
y corregir eso. Esa es una evidencia de alguien maduro. Si una persona simplemente le gusta entremeterse en la vida de los demás para estar criticando a los demás, obviamente ese no es un comportamiento de un hijo de Dios. Pero si usted ve algo que no está correcto, y de verdad no está correcto delante del Señor, usted en amor, con prudencia y con sabiduría debe acercarse a su hermano, a su hermana en Cristo, aún venciendo el miedo a ser llamado a alguien que critica o lo que sea, y estar dispuesto a pagar el precio por la causa de Cristo, amando a su hermano, corrigiéndole, dándole la oportunidad de arrepentirse para que cambie y no se pierda a su hermano, o al menos no pierda el propósito de su vida porque no anda bien. En Primera de Juan 4:1 dice, en la Nueva Versión Internacional: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Nosotros solo debemos creer en aquellas cosas que demuestran fidelidad y que han pasado las pruebas. En el discernimiento, en el juzgar de las cosas, de las acciones de las personas, nosotros tenemos que usar la fidelidad ante las pruebas como una buena medida de cómo está andando una persona. Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerán. No porque usted juzga la intención de su hermano, sino por el fruto. El fruto habla por sí solo. El fruto le permite ver a usted cómo anda un hermano y le permite a usted acercarse a ese hermano. Más aún, Jesús habló acerca de este asunto. En Mateo 18, versos 15 al 22, lo voy a leer en la Reina Valera del 60, Jesús dijo de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto es lo que hemos hablado hasta este momento. Pero continúa Jesús diciendo: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Para eso están los pastores. Si usted habla con su hermano y su hermano no lo oye, no cambia la conducta que está llevando a cabo, que no le pertenece al Señor, usted busca a sus pastores, o usted busca a algún hermano o hermana en Cristo confiable con quien usted, que le sirva a usted de testigo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué interesante está esto. ¿Cuántas personas se ofenderían gravemente, más dejarían de congregar a una cosa como esa si se les corrigiese en público delante de todos? Sin embargo, Jesús dice que esto debe ser hecho así. ¿Cuándo debe ser hecho así? Cuando la persona en lo íntimo se le ha hablado y no ha cambiado su conducta, su manera de comportarse. Con testigos se le ha hablado y ni aun así ha cambiado su manera de comportarse. Esta persona debe ser corregida en amor, como siempre, pero debe ser corregida delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque esto lo mandó Jesús. ¿Por qué? Porque esto le da la oportunidad a la persona de arrepentirse. Y en esto está el amor de Dios. A nosotros se nos ha enseñado culturalmente hablando que el corregir a los demás de una manera como esa sería algo erróneo. Y ciertamente hay una prudencia como se deben hacer las cosas, pero Jesús nos está diciendo la medida de esa prudencia, para que andemos en justicia con los demás también. Para que andemos en justicia con los demás, si yo veo a mi hermano haciendo algo incorrecto, yo voy a ir donde mi hermano. Si no me escucha, si no lo recibe, voy a traer testigos. Si no lo recibe de esa manera, lo voy a decir a la iglesia.
En este caso, a los pastores se le puede decir. ¿Para qué? Para que toda la iglesia o los pastores y la iglesia interviniendo con ese hermano para testimonio de que eso está claro, de que todos estamos limpios de nuestras manos, de que hemos visto ese comportamiento y lo hemos declarado incorrecto delante de Dios. Entonces podamos estar tranquilos y el Señor a ninguno nos llame a cuentas porque nuestro supuesto hermano se perdió en el infierno porque nadie le dijo nada. Dios quiere que nosotros hagamos toda nuestra parte. Luego dice algo muy interesante. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Juzgar las acciones en los demás se trata acerca de lo que Dios ha hablado. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Antes de decir este punto que quiero explicar, si miramos en este pasaje, antes de moverme a esto próximo, démonos cuenta lo que Jesús hizo. Jesús habló de que si el hermano anda en pecado o peca contra ti, tú ve a solas y repréndele, corrígelo. No lo hace, trae testigos. No lo hace, que se le diga a la iglesia. Y después dice algo. Dice, porque todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros utilizamos ese pasaje, esa última expresión, como una manera de la autoridad que la iglesia tiene para atar y desatar demonios. Y no es que esté equivocado, realmente eso también le pertenece a la iglesia. Pero Jesús utilizó esa frase en este momento, allí en Mateo 18, para referirse a cómo la iglesia, estando en acuerdo, porque alguien anda mal, la iglesia al hablar y al señalar algo que está mal hecho, pone una barrera espiritual, en el ámbito espiritual, que no se puede romper. Se ata algo o se desata algo de una manera que no se podría hacer por medios naturales. La iglesia en sí misma tiene el poder para decidir qué es justo y qué es injusto. Todo esto tiene que ver con las cosas que Dios ya ha hablado. Y esto lo quiero explicar bien y espero que se pueda entender. Le voy a dar un ejemplo. Dios ya ha hablado acerca de la fornicación. Por lo tanto, y como la fornicación es un pecado. Por lo tanto, si usted ve a un hermano que está cometiendo fornicación, que está en adulterio, por ejemplo, usted va y corrige a ese hermano. ¿Por qué? Porque no lo hace usted desde la opinión de usted. Nunca vamos a corregir desde nuestra opinión, sino desde lo que Dios ha hablado. En el corregir a los hermanos nunca debemos utilizar nuestra propia opinión. Debemos utilizar lo que Dios ya ha hablado. Nunca se trata de opiniones. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en otro pasaje. Y luego les voy a dar un ejemplo. Les voy a leer Romanos 14 en la Reina Valera del 60. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come
No menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Quiero que miremos esto. Cuando Dios ha hablado algo, Dios ha dicho que la homosexualidad no le pertenece a Él, que el adulterio no le pertenece a Él, que las borracheras no es algo de Él, que las peleas y las malas palabras no es algo de Él. Hay cosas que Dios ha hablado. Si usted las ve en un hermano, usted las tiene que señalar. Las debe señalar porque eso es para el beneficio del hermano y usted está siendo el instrumento de Dios de misericordia para llamar la atención de ese hermano. Pero hay asuntos que no son cosas que Dios ha hablado, son asuntos de opinión. ¿Debo comer carne o debo ser vegetariano? Dios no ha hablado ni de una ni de la otra como mandamiento, sino que todas las cosas las dio para nuestro disfrute. Si uno come carne, que nadie trate a esa persona como pecador por comer carne. Si uno es vegetariano, que nadie trate a ese hermano como un débil porque no come de todo. ¿Estamos entendiendo? Si alguien, les doy un ejemplo que va a venir muy prontamente, alguien decide ponerse la vacuna que van a poner para el COVID-19. Si usted se pone la vacuna, póngasela. Si usted no se quiere poner la vacuna, no se la ponga. Sin embargo, le digo lo siguiente. ¿Por qué se pone la vacuna? ¿Por qué come carne? ¿Por qué come solo vegetales? ¿Por qué guarda el sábado o por qué no lo guarda? La pregunta en casos de opinión, de lo que usted decide hacer, donde Dios no ha dicho tiene que ser de esta manera o tiene que ser de esta otra manera. Cuando Dios no ha dado una opinión fija acerca de algo, a usted le corresponde andar de acuerdo a la fe. A usted le corresponde hacer lo que vaya a hacer, pero hacerlo para Dios. Y en ese caso no le corresponde ir a corregir al hermano. Si usted lo hace de una manera y usted cree que el hermano por hacerlo de esta otra manera está mal, es un asunto de opinión, a usted no le corresponde. Deje la conciencia libre del hermano. No le contamine la conciencia. Algunas personas tienen la costumbre de hacer preguntas como ¿y qué usted piensa acerca del tema tal? Buscando opiniones. En la iglesia del Señor no se debe hablar de esa manera. Porque nosotros si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Si hay hermanos que dicen es importante guardar el sábado. Otros dicen no es importante el domingo. Que nos congreguemos el domingo, no el sábado. Y otros dicen que nos congreguemos cuando sea. La pregunta es, ¿para quién lo haces? ¿Por qué lo haces? Para el Señor. Entonces deje a su hermano tranquilo. Hay uno que come y da gracias a Dios porque come. Y hay uno que ayuna y da gracias a Dios porque está ayunando. Deje al hermano comer, deje al hermano ayunar.
porque fuera de eso no andamos en amor. Entonces hoy hemos aprendido muchas cosas que tienen que ver con esto. Allí mismo en Romanos 14 dice lo siguiente al final, desde el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Aquí está dando el ejemplo de la comida, pero aplicaría cualquier otro ejemplo donde es un asunto de opinión y no de algo que Dios ha hablado. Algunos dicen, no, esto es un asunto de opinión, pero Dios sí ha hablado acerca de algo. Entonces se tiene que traer desde Dios. Pero aquí dice, bueno es no comer. No, perdón, dice, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que aprueba hacer. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Recuerden, estamos hablando de los asuntos de opiniones. ¿Está correcto ponerse una camisa roja o una camisa azul para el culto? Si hay algún hermano que dice que ponerse una camisa roja para ir a un culto al Señor es equivocado porque es insensible, entonces guarde eso para usted y usted no se ponga una camisa roja. Pero como es un asunto de opinión, si algunos hermanos van con la camisa roja, usted no vaya a corregir a sus hermanos. Es un asunto de opinión. Su hermano anda en mentira, en avaricia, en idolatría, en engaño, en fornicación, en cualquiera de esas cosas, usted va y corrija a su hermano, porque Dios ya ha hablado acerca de esas cosas. ¿Ven la diferencia? Dios nos quiere enseñar a vivir de una manera sabia en la justicia que viene con los demás también, en cuanto a Dios, porque Dios ha determinado cómo vivir desde una posición justa delante de Él. Y el último versículo dice aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Viene un hermano y se pone la vacuna. Viene otro hermano y no se pone la vacuna. ¿Quién está correcto? El que lo haya hecho con fe. Porque Dios habló acerca de andar con fe y no habló si es pecado o no es pecado ponerse una vacuna. Claro, si el gobierno dijera, todos se tienen que poner una vacuna porque es ley, ahora todos la tenemos que poner simplemente porque la autoridad ha dicho que hay que hacerlo así. Y a mí no me corresponde juzgar las intenciones de la autoridad. Pero no creo que eso va a ocurrir en ese caso de la vacuna, espero que no. Pero usando este mismo ejemplo, imagínese que un hermano se puso la vacuna y otro no se la puso. ¿Cuál estaría incorrecto? El que no lo hizo con la fe. Si un hermano dijo, gracias al Señor que nos ha puesto en un lugar donde hay una vacuna y esto va a permitir que mi cuerpo esté mejor. Gracias Señor por esa vacuna. Qué bueno que ese hermano lo mira de esa manera y se va y se la pone. Otro hermano dice, no, yo he recibido del Señor que esto no se debe hacer. Guarde eso para usted. Usted no lo haga. Pero si ese último hermano a fin de cuentas se la pone porque no está seguro si de verdad oyó a Dios o no, ese hermano anda en pecado. Al igual que el otro, si se la pone, no porque está agradecido del Señor, sino porque anda con miedo. Podemos ver qué es lo que hace que andemos en justicia o injusticia delante de Dios. Qué maravilloso es poder mirar todo esto. Así que en resumen, a lo que hemos visto hasta ahora, juzguemos todas las cosas, pero solo desde la perspectiva de Dios. Todas las cosas, nunca las intenciones del corazón, pero las cosas, las acciones, las personas
en cuanto a sus acciones deben ser juzgadas por nosotros. Si es un asunto de opinión, andemos de acuerdo a la fe que Dios ha puesto en cada uno, estimulándonos unos a otros a meditar en qué es lo que nos motiva a actuar de una manera o de otra. Si usted sí quiere ayudar a sus hermanos, pregúntele a su hermano, no para que le conteste, sino como reflexión. Hermano, considera, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres pintar tu casa de amarillo? Cuéntame, ¿por qué? O mejor aún, piensa en eso. Quizás el hermano anda pensando que esta es la manera en que irrita a su vecino al cual no le gusta el amarillo. Y el hermano debería considerar no pintarla de amarillo, pero eso es, lo sabe el hermano. Nosotros, lo que hemos visto que Dios ha hablado, lo juzguemos todos, todo. Usted ve a un hermano caer, pecar, en amor, corríjalo, pero corríjalo. En Gálatas 6 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tú sientes que haces algo muy bien, qué bueno. No te compares con los demás. Ten alegría tú con Dios porque sabes que lo estás haciendo bien o al menos crees que lo estás haciendo bien, especialmente si es un asunto de opinión, no un asunto de mandamiento de Dios, sino de opinión. ¿Te has convencido de que debes en tu vida hacer las cosas de cierta manera? Un asunto de opinión. Adelante. No juzgues a los demás por no hacerlo a tu manera. Y a la misma vez, cada día, los reto a todos ustedes a buscar cada día más cuál es la manera de Dios pensar acerca de los asuntos de la vida. Porque en la palabra de Dios yo puedo encontrar una respuesta para casi todos los asuntos de la vida, por no decir todos. Ciertamente hay asuntos de opinión. Si usted se viste de una manera o se viste de otra. Si se come algo o se lo come de otra manera. Pero para casi todo lo demás hay algo en la palabra de Dios que nos guía a cómo debemos vivir y a cómo podemos enseñar a nuestros hermanos a beneficiarse viviendo de esa manera. Así que hermanos, aquí nos vamos a detener por el día de hoy. Esta es la primera parte de lo que hemos visto acerca de aprendiendo a vivir en justicia con Dios y con los demás. La semana próxima vamos a hablar acerca de aprender a vivir en justicia en cuanto a usted mismo. Ya dijimos algo que nos aplica. Cada uno de nosotros debe estar convencido de todo lo que hace en fe y que la motivación de nuestra vida sea todo lo que viene de parte de Dios. Sin embargo, hay muchos otros aspectos que vamos a querer ver acerca de que usted ande en justicia con usted mismo en cuanto a Dios. Y vamos a descubrir eso la próxima vez según continuemos explorando lo que la palabra nos quiere enseñar para que nuestra vida práctica realmente se nos haga fácil, nos vaya muy bien el poder vivir en la libertad de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Vivir de acuerdo a la manera de Dios y no a la manera humana de vivir realmente trae una verdadera libertad y un gozo y una paz. Yo quiero que cada uno de ustedes se beneficie de todo lo que la palabra de Dios tiene para ustedes. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da una clara dirección. Gracias por enseñarnos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y cuál es la manera en que te debemos ver a ti
y debemos vernos a nosotros para andar de manera justa en cuanto a ti. Señor, permítenos también considerar como tú has mandado a cada uno de nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, de manera tal que cuando se equivoquen delante de nosotros los podamos corregir en amor, aun poniendo en riesgo el que pensasen mal de nosotros, pero en amor, creyendo y con la confianza de que tú les traerás, Señor, una corrección a su vida que los hará estar mejor. Padre, mira aquellas cosas donde cada uno piensa como le parece porque tienen la libertad cada uno de hacerlo. Que nosotros podamos, Señor, vivir en la confianza de lo que hemos llegado a creer en ti. Como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos llevará a todos a pensar de una misma manera. Y si no hemos alcanzado eso, que esperemos pacientemente porque tú sí lo harás. Tú, el que empezaste la obra en nosotros, la acabarás. Y nosotros estamos confiados de que en todas las cosas tú nos llevas, Señor, de la mano. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, a nunca juzgar a los demás, sabiendo que nosotros estamos llenos de pecado y de errores también, Señor. Pero a la misma vez que jamás perdamos una oportunidad de corregir una acción que debe ser corregida, Señor. Enséñanos a hacerlo con sabiduría, con prudencia, en amor. Señor, con un espíritu sobre todo de humildad, reconociendo que nosotros también, en muchas cosas también, necesitamos ser corregidos tal vez. Señor, gracias porque tu iglesia es un organismo que está vivo, que puede funcionar los unos con los otros. No es un asunto cultural, no es un asunto social, es un asunto del reino de los cielos, de cómo tú preparaste las cosas. Permite que tu iglesia ande en el gozo, en la paz de la libertad que tú nos das en Jesucristo, para andar siempre como conviene, como es de tu voluntad, Señor. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque yo sé que también muchos el día de hoy, al escuchar tu palabra, decidieron afirmar sus corazones contigo, Señor. Llénalos, Señor, de la fidelidad tuya para permanecer firmes, Señor. Gracias por eso. En el nombre precioso y poderoso de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente nos estaremos conectando para la segunda parte de este mensaje.